Hola, bienvenidos a otro video de Dani te explica. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio relacionado con sistemas de fuerzas equivalentes. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2 y ambos sistemas tienen unas cargas aplicadas en diferentes puntos. El enunciado nos dice, cada uno de los sistemas mostrados contiene un par. Ambos sistemas son equivalentes. Determine la magnitud de la fuerza F. Vemos que la fuerza F pertenece al sistema 2. En el sistema 1 tenemos la magnitud de las fuerzas, que es 200 newtons, en dirección opuesta y paralelas entre sí. En el sistema 1 las fuerzas están inclinadas 30 grados con respecto a la horizontal y en el sistema 2 las fuerzas están inclinadas 20 grados con respecto a la horizontal. Debido a que cada sistema contiene un par, la suma vectorial de fuerzas será igual a cero en cada sistema. Por lo tanto, se cumple la primera condición para que ambos sistemas sean equivalentes. La sumatoria de fuerzas en el sistema 1 será igual a 0 newtons y la sumatoria de fuerzas en el sistema 2 también lo será. Ahora se debe establecer la condición de equivalencia respecto a la suma de los momentos respecto a un punto arbitrario. Para esto trazamos los vectores R1, R2, R3 y R4 pertenecientes a ambos sistemas. R1 será igual a 4i metros, R2 será igual a 5j metros, R3 será igual a 2i metros y R4 será igual a 5i más 4j metros. También debemos descomponer cada una de las fuerzas. La fuerza 1 será igual a 200 coseno de 30 newtons más 200 seno de 30 newtons. La fuerza 2 será igual a menos 200 coseno de 30 newtons menos 200 seno de 30 newtons. La fuerza 3 será igual a F coseno de 20 newtons menos F seno de 20 newtons. Y la fuerza 4 será igual a menos F coseno de 20 newtons más F seno de 20 newtons. Escribiendo estas expresiones, tenemos 200, que la fuerza 1 será igual a 200 coseno de 30 ni más 200 seno de 30 en J newtons. F2 será igual a menos 200 coseno de 30 en I menos 200 seno de 30 en J newtons. F3 será igual a F coseno de 20 en I menos F seno de 20 en J newtons. F4 será igual a F menos F coseno de 20 en I más F seno de 20 en J newtons. Ahora aplicamos la sumatoria de momentos con respecto al origen para el sistema 1, el cual será R1 cruzado con F1 más R2 cruzado con F2. Vamos a aplicar el método matricial para determinar el producto cruz y llenar la matriz. La primera matriz tendrá componentes 4, 0, 0, 200 coseno de 30, 200 seno de 30, 0. La segunda matriz tendrá componentes 0, 5, 0, menos 200 coseno de 30, menos 200 seno de 30 y 0. Calculando el determinante tenemos i multiplicando a 0 menos 0, menos j multiplicando a 0 menos 0, más k multiplicando a 4 200 seno de 30 menos 0. La segunda matriz tendrá un determinante más i 0 menos 0, menos j 0 menos 0, más k 0 menos 5 multiplicando menos 200 coseno de 30. Resolviendo se cancelan algunos términos y tenemos 400k más 886,02k. Finalmente el determinante será 1266,02k con unidades newton metro. Ahora aplicamos la sumatoria de momentos con respecto al origen en el sistema 2, que será igual a R3 cruzado con F3 más R4 cruzado con F4. Vamos a aplicar el mismo método matricial y la primera matriz será
200, f coseno de 20 menos f seno de 20, 0. Y la segunda matriz tendrá componentes 5, 4, 0 menos f coseno de 20, f seno de 20 y 0. El determinante de la primera matriz será igual a i 0 menos 0 menos j 0 menos 0 más k multiplicando a menos 2f seno de 20 menos 0. Y el determinante de la segunda matriz será igual a más i 0 menos 0 menos j 0 menos 0 más k multiplicando a 5f seno de 20 menos 4 multiplicando menos 4 menos f coseno de 20. Simplificando obtenemos menos 2f seno de 20 en k más 5f seno de 20 en k más 4f coseno de 20 en k. Aplicando términos semejantes tenemos 3f seno de 20 en k más 4f coseno de 20 en k. Ahora, estas dos expresiones deben ser iguales entre sí. Por lo tanto, vamos a reescribir estas dos ecuaciones que obtuvimos. La sumatoria de momentos respecto al origen en el sistema 1 será igual a la sumatoria de momentos respecto al origen en el sistema 2. Reemplazando tenemos 1266,02 en K será igual a 3F seno de 20 en K más 4F coseno de 20 en K. Despejando F tenemos 1266,02 dividido 3 seno de 20 más 4 coseno de 20. Resolviendo la operación tenemos que la fuerza F será igual a 264,59 newtons.